El Kiosco. Arlene, uno de los temas de los que se esperaba que hablara la presidenta en la conferencia de este lunes en Palacio Nacional es precisamente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien dice la presidenta el día de hoy, ese proyecto no es constitucional y cuestiona varias cosas la presidenta. Cuestiona dónde quedaron los principios del ministro Juan Luis, porque recuerda que la Suprema Corte ya cometió varios errores con este tema de la reforma al Poder Judicial. Recordemos que 8 ministros de la Suprema Corte tienen la intención de dar marcha atrás a la reforma al Poder Judicial que busca acabar con la corrupción en ese poder y acabar con los privilegios, lujos, excentricidades de las que gozan solo los altos funcionarios del Poder Judicial. Hablamos de ministros, jueces y magistrados. Excentricidades como salarios que no corresponden a la realidad de nuestro país. $500,000 no lo puede ganar un funcionario en público en nuestro país, ante la realidad que tenemos, ante las realidades que tenemos en nuestro país. La presidenta recuerda que la Suprema Corte no debió de recibir recursos contra la reforma constitucional de un partido político, como lo promovió el PRIAN en su momento. Recuerda la presidenta que los partidos políticos no tienen la figura que se requiere, hablamos del tema legal, no tienen la figura que se requiere para buscar echar atrás una reforma constitucional en la Suprema Corte. Recuerda lo que están haciendo estos 8 ministros, lo que pretenden hacer estos 8 ministros, que lo que buscan es legislar. Ellos no legislan. Quien cambia la Constitución es el legislativo, diputados y senadores, no los ministros, Arlene. Ya se aprobó en el Congreso de la Unión y ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. Y recordemos que durante la sesión en el Senado de la República fueron a irrumpir los hijos de los senadores del mismo PRIAN. Es decir, esto que hacen creer que el pueblo está con ellos, pues es mentira. Lo hemos desenmascarado una y otra vez. En este caso, el ministro Alcántara Carrancá recuerda a la presidenta que es el mismo que organizó en su casa la cena ilegal con Alito Moreno, presidente del PRI, y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, así lo menciona. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven en el Pleno de la Suprema Corte, que por cierto la presidenta adelanta que ya está preparada en caso de que hagan un nuevo intento
de echar para atrás la reforma al Poder Judicial, que ya es constitucional, o va a esperar a ver si votan en contra del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Pero vale la pena recordar, Arlene, que lo que propone el ministro Alcántara Carrancá es negociar la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pide que se negocie? Bueno, pone sobre la mesa la renuncia de los ministros, que es una tomada de pelo, porque los actuales ministros van a tener que irse el próximo año cuando lleguen las nuevas autoridades judiciales que van a ser electas por voto ciudadano. Así de que eso que renuncio, pues es una tomada de pelo, porque de todos modos se tienen que ir si deciden no participar en la reforma al Poder Judicial, participar siendo candidatos, porque recordemos que ellos tienen derecho, así lo establece la reforma, participar como candidatos, pero dicen, no vamos a participar, renunciamos a cambio de que no se elijan a los jueces por voto ciudadano, que los jueces queden fuera de la elección. Es lo que pide negociar, pero Arlene, ¿cómo se va a negociar algo que ya está en la Constitución? Es decir, vamos a negociar el artículo 3º constitucional. A ver, ¿quién? No, ni tú ni yo, a mechas. Pues es un derecho. Vamos a negociar la educación del pueblo de México. Unos iba a ser privada, otros no va. ¿Cómo se va a negociar algo que ya está en la Constitución? Es lo que no se acaba de entender, que un ministro, una persona preparada, que tiene pues alto nivel académico como abogado y que llega a la Suprema Corte, llega a proponer, vamos a negociar lo que ya está en la Constitución. ¿Cómo es eso? La presidenta dice, ¿con quién van a negociar? Si el pueblo ya decidió, no se puede negociar lo que el pueblo ya decidió. ¿Con quién? Con la presidenta. Y ella dice, la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial de la Federación, pero no tiene atribuciones para echar hacia atrás una reforma que ya fue votada por mayoría en el Congreso. Así lo menciona. No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. O sea, ¿cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? En la conferencia de este lunes se recordó en varias ocasiones lo que sucedió en el gobierno de Ernesto Zedillo. Estuvo en la sección Detector de Mentiras, adelante lo vamos a ver, pero se recordó el gobierno de Zedillo cuando se habló de la reforma al Poder Judicial, porque Ernesto Zedillo actúa como si los mexicanos no tuviéramos memoria. Y los mexicanos y las mexicanas sabemos muy bien que Ernesto Zedillo, de un plumazo, borró lo que era el Poder Judicial en aquel entonces, por lo menos a los ministros. Decidió eliminar a los ministros que había en ese entonces, los redujo y él colocó a quien él quiso en la Suprema Corte. Recordemos que el procedimiento pues era simulación. El presidente proponía y en el Senado de la República se avalaba. Pero recordemos que en esos gobiernos neoliberales el Congreso pues estaba sometido al presidente de la República. Entonces lo que decía el presidente de la República era lo que se aprobaba. Nadie chistaba, ni los medios de comunicación. La presidenta recordó que Ernesto Zedillo en su gobierno cambió a los ministros de la Suprema Corte y pues no se escandalizaban en muchos medios de comunicación como está sucediendo ahora. No se hablaba de la dictadura, no veíamos en el Congreso gritando dictadura, dictadura, como en el gobierno de Zedillo o de Salinas. Eso pasó en el gobierno de Zedillo. Antes había dedazo incluso para los ministros de la Suprema Corte, Arlene.
Y recordemos que la oposición está cada vez peor. Parece que no se quiere ni poquito, porque ponen a voceros para justo hablar de todo lo contrario. Zedillo hablar de Poder Judicial, Felipe Calderón hablar de seguridad. Ya no sabemos qué más esperar. La presidenta habla y recuerda lo que pasó en el gobierno de Zedillo. Vamos a escucharlo. Si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo. Que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No estamos en eso. No estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia. Y este es el artículo que publicó hace unos días en el Washington Post Ernesto Zedillo. Interesante que lo haya hecho en un medio extranjero de los Estados Unidos y no lo haya hecho en pues todos los medios nacionales que existen. Dice, desafortunadamente nuestro orgullo debe ser templado. Claudia Sheinbaum ganó las elecciones de junio para liderar un país democrático, algo que México solo ha sido realmente durante casi 30 años. Sin embargo, como presidenta parece comprometida a seguir el objetivo de su predecesor. Esto es violencia de género, escúchelo bien usted, como si la presidenta no tiene las atribuciones propias de tener su propio estilo de gobernar. Y dice, revertir a México a una autocracia de partido único que recuerda gran parte del siglo XX, cuando faltaban elecciones competitivas, justas y el Poder Judicial no era independiente. Qué interesante que Ernesto Zedillo se ponga en esa postura cuando pues, recordemos todo lo que hizo, los actos de corrupción que lo acompañan y qué cinismo que todavía quiera tomar atribuciones después de la deuda histórica que le dejó al país. La presidenta así lo recuerda. Un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Fíjense dónde publica su artículo. Para empezar, lo publica en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post. O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior. No lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a 11, él en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes, cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa. Bueno, decía López Mateos, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año.
Así exhibe la presidenta lo que escribe el expresidente Zedillo en el Washington Post, por cierto, que es un periódico al cual le ha gustado atacar al gobierno de la transformación en nuestro país. No olvidemos que en el Washington Post se publicaron estas supuestas filtraciones de la DEA que hablaban de la relación del crimen con los gobiernos de nuestro país. En fin, el Washington Post le gusta atacar al gobierno de México, le gustaría ver a un país sometido ante los dueños del dinero en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que la elección de jueces, ministros y magistrados en nuestro país va a dar experiencia y conocimiento, va a ser un ejemplo de democracia ante el mundo. Y, pues bueno, no perder de vista que ha habido muchas noticias falsas en torno a la elección de autoridades judiciales en nuestro país. Una de esas mentiras decía, es que las autoridades judiciales en México van a ser cualquier persona, va a llegar gente sin experiencia. Yo recuerdo que escuchaba en la radio un locutor que decía, imagínate que llega el carnicero a ser el juez que lleve tu caso. Y bueno, se está denostando las profesiones en nuestro país. Y sí, es posible que una persona que tiene la actividad de carnicero pueda estudiar, prepararse y llegar a ser una autoridad judicial. Eso es verdad, pero bueno, de entrada ya descalificaban a las personas. Pero es falso que cualquier persona llegue a ser autoridad judicial. Tiene que ser un hombre de leyes, tiene que estar preparado, tiene que tener promedio. Antes no se pedía promedio, Y recordemos que las autoridades judiciales eran pues el sobrino, el nieto, el hermano, el allegado al juez, al ministro, al magistrado, era quien llegaba a ser la autoridad judicial, no importaba el promedio. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum recuerda que con la elección judicial en nuestro país se va a dar ejemplo y recuerda que las autoridades judiciales tienen que estar preparadas. Ahora sí van a tener que cumplir con requisitos quien quiera ser juez, magistrado y ministro. Así lo explica. Fíjense la profundidad. ¿Quién va a elegir? El pueblo de México. ¿Qué tienen que cumplir quienes van a participar? Porque también es eso, ¿no? No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide 8 de promedio en la carrera, 9 de promedio en la materia. Para magistrados, magistradas, ministras, ministros se pide experiencia. Hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas. ¿Cuándo se había visto eso? Sí, México cambió, sí cambió. ¿Por qué tenemos el reconocimiento? Porque no hemos traicionado. Porque eso fue lo que yo me comprometí. No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo. Y estoy segura que así va a ser. Y es que es muy fácil detonar el clasismo que ya está interiorizado en las derechas, porque es clasista pensar que un ciudadano, una ciudadana no tiene la capacidad pues de ser juzgadora o juzgador si tiene toda la profesionalidad de hacerlo. Eso que decían de los carniceros, pues es clasista. ¿Quién dice que un carnicero no tiene la posibilidad de prepararse, de estudiar? Porque estaban acostumbrados a que los ministros propuestos pues eran tecnócratas que se iban a estudiar al extranjero, hijos de ministros, como es el caso de algunos que están en la Suprema Corte. La presidenta también critica al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá por presentar esta propuesta y menciona, ya lo hemos hablado en este espacio, menciona que prestó su casa. Qué raro, ¿no? Porque él dice que no estuvo ahí, pero ¿alguna vez usted ha invitado gente sin estar en su casa y que cenen en su casa sin que usted esté? Está medio extraño. Dice que él no estaba en casa, pero que sí estuvo Alito Moreno y Norma Piña. Y lo que dice la presidenta es, no olvidemos pues lo que han estado haciendo. Estos acuerdos, sería interesante que nos rinda, sobre todo la presidenta ministra, qué es lo que hablaron.
y el ministro, ¿qué es lo que dijeron? ¿Por qué se reunieron con un presidente de un partido político a escondidas, en lo oscurito, en la noche? Vamos a verlo. Si votan todos a favor del proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México. Y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación.